malabaristas. ¡Hey! ¿Qué pasa, bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre las tortugas de caparazón blando americanas, concretamente el género Apalone. Este género de tortugas de caparazón blando se divide en 4 subespecies. La Apalone spinnifera, que es la que veremos en las imágenes porque es la que tenía en el momento que grabé el vídeo, Apalone mutica, Apalone ferox y Apalone ater. Concretamente la Apalone ater está en un grave peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y el intrusismo de otro tipo de especies. Y bueno, de esa no vamos a hablar mucho en este vídeo porque no tengo experiencia con ellas, sinceramente. Es una especie que está prohibido comercializarla, no se puede tener de mascota y está en grave peligro de extinción. Y bueno, para hablar sobre las otras 3 especies podemos unificarlo todo un poquito en este vídeo porque los cuidados básicos son prácticamente iguales, son especies muy similares y de cuidados muy parecidos. Dentro de las tortugas de caparazón blando podemos decir que el género Apalone en general tiene un comportamiento bastante más tranquilo que el resto de tortugas de caparazón blando. Por ejemplo, las tortugas de caparazón blando chinas, las Pelodiscus sinensis, tienen un temperamento mucho más agresivo y hay que tener mucho más cuidado al manipularlas. Aún así, este tipo de tortugas, las americanas, también pueden morder, pueden ser bastante agresivas y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de manipularlas y mantenerlas. Tienen un cuello extremadamente largo y una movilidad impresionante que en el más mínimo descuido del cuidador podrían ocasionar algún mordisco y algún daño serio. Con esto tengo que decir que este tipo de tortugas no son tortugas para principiantes, ya no solo por el gran tamaño que alcanzan, que la Apalone mutica es un poco más pequeña, se quedan las hembras en torno a los 20 centímetros y los machos un poco menos, suelen llegar a los 15 centímetros más o menos, pero la ferox y la spinnifera sí son tortugas que crecen bastante. Las hembras pueden llegar hasta los 45-50 centímetros de caparazón, los machos son un poco más pequeños, pero aún así se ponen bastante grandes. Esto nos hace que para poder tenerlas tenemos que tener acuarios muy grandes o estanques muy amplios para poder darles el espacio de nado que ellas necesitan. Este tipo de tortugas son tortugas prácticamente acuáticas al 100%. Las hembras salen del agua prácticamente para poner los huevos y muy poco más. No son tortugas que salgan mucho a solearse como otros tipos de tortugas. Son tortugas que toman el sol y viven y hacen su vida prácticamente sumergidas durante toda su vida. Este tipo de tortugas son muy buenas nadadoras y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de montar su acuaterrario. Necesitan gran profundidad de agua porque son muy activas nadando, aunque pasen la mayor parte del tiempo enterradas en el sustrato, que deberemos colocar un sustrato de arena fina o grava de una granulometría no muy grande que les ayudará a cambiar la piel del caparazón y a evitar problemas y que no sea grava muy rugosa para que no se arañen, no se hagan daño con ella al enterrarse. Se pasan mucho tiempo del día enterradas con la cabeza afuera buscando presas e intentando cazar. Por otra parte, son tortugas de aguas cálidas y tendremos que tenerlas siempre en un rango de temperatura de entre 24 y 28 grados más o menos. Deberemos siempre mantener el agua de esos acuarios en un buen estado de limpieza, tiene que estar el agua muy limpia y sin demasiado desperdicio, que podría provocarles enfermedades tipo hongos, tipo úlceras. Al no tener un caparazón óseo como el resto de tortugas, que tienen el caparazón mucho más blando y la piel mucho más sensible, son propensas a coger hongos y enfermedades endémicas que podrían provocar ulceraciones y problemas bastante graves y bastante complicados de solucionar. Otro factor a tener en cuenta a la hora de mantener estas tortugas es la iluminación. Necesitan una iluminación de rayos UVA y UVB para poder asimilar la vitamina D3 que le proporciona los alimentos. Y en cuanto a su alimentación, son tortugas prácticamente carnívoras. Se alimentan de pequeños crustáceos, de pequeños peces, pueden llegar a ser carroñeras, prácticamente todo lo que vean a su alrededor que se mueva, le tiran el mordisco. Cuando las mantenemos en cautividad, yo lo que recomiendo, y como yo tengo a las mías, es con una alimentación base de pienso específico para tortugas carnívoras. Voy variando diferentes tipos de pienso, diferentes marcas, y siempre les doy unos piensos bastante variados. Y luego, como complemento, les doy pescado, les doy carne, les doy pinkies de ratón y de vez en cuando también les doy algo de gambaro seco.
Vamos, lo más importante es que tengan una alimentación lo más variada posible dentro de lo que se asemejaría a lo que comen en la naturaleza, que en su mayor parte son insectos o son peces pequeños, algún tipo de crustáceo, cangrejitos, y es lo que suelen comer en su hábitat natural. En cuanto a compatibilidades entre ellas y con otro tipo de especies, nunca aconsejo, y espero que no lo hagáis, juntarla con otro tipo de especies. Tanto por parte de estas como por parte de las otras. Son tortugas que pueden ser agresivas y morder a otro tipo de tortugas. Y por otra parte, si las juntamos con otro tipo de tortugas, estas son más frágiles al tener el caparazón blando y podrían dañarlas bastante. Y en cuanto a juntarla con ejemplares de la misma especie, sí que se pueden tener diferentes hembras juntas, contando con que su comportamiento lo permita. Eso ya es comportamiento personal de cada tortuga, la agresividad que lleve cada una, pero en general las hembras entre sí que se llevan bien, pero los machos son muy territoriales. Entonces podríamos tener un macho por acuario, pero no podríamos tener más porque se llevarían fatal. Estarían continuamente peleando. Y en cuanto a tener machos y hembras, hay que tener en cuenta que en la temporada de reproducción los machos son muy pesados y no van a dejar descansar a nuestras hembras. Por lo que sí que os aconsejaría, y es como yo mantengo, tener las hembras que se lleven bien juntas, en acuarios muy amplios, y los machos separados individualmente. Bueno, bicheros, hemos hablado un poquito de su hábitat, un poquito de sus características básicas, sus cuidados, su tamaño, su alimentación. Yo creo que más o menos tenemos el vídeo completo. De todas formas, si tenéis cualquier duda, dejádmelo en el cajón de comentarios y os lo iré respondiendo uno a uno. Ya solo me queda hablaros de mi experiencia personal con este tipo de tortugas. Para mí, las tortugas de caparazón blando siempre han sido una de mis favoritas. Personalmente me gusta bastante más, no sé si porque he tenido más a la vez o más las he conseguido reproducir o por qué, pero me gusta más la tortuga de caparazón blando china, la Pelodiscus sinensis. A lo mejor es por su comportamiento, por su agresividad, su elegancia al nadar, no sé, pero me gusta más esa variedad que esta otra de aquí. Aún así, las tortugas de caparazón blando están entre mis favoritas. Son tortugas que tienen una elegancia nadando impresionante. Se esconden en el fondo del sustrato y sacan solo la cabeza. Son muy activas, no sé, me gustan mucho. Verlas nadando en el acuario y que estén bien es una cosa que la verdad es que me llena. Mirar mis acuarios, ver las tortugas cómo van de un lado a otro, es una cosa que me gusta mucho. Y en este tipo de tortugas me encanta. Son tortugas que para mí tienen un carácter y un comportamiento único. No es como una tortuga caimán que prácticamente no se mueve, se quedan en el fondo del acuario y van cazando al acecho, pero es una tortuga que no es activa. Sin embargo, las tortugas de caparazón blando es una maravilla verlas todo el rato de un lado para otro en el acuario o ver cómo se esconden y se entierran. Es una especie que a mí personalmente es de mis favoritas. Me gustan muchísimo este tipo de tortugas. Y bueno, si queréis seguir viendo vídeos sobre ellas, no tenéis más que decírmelo y haremos otra parte o lo que me pidáis, las dudas que tengáis. Todo lo que yo pueda ayudaros sobre este tipo de tortugas sería un placer para mí, porque las tengo desde hace muchísimo tiempo, entonces he pasado muchísimos problemas con ellas, muchas enfermedades, mucho de todo. Bueno, también os doy un consejo que se me olvidaba, y es que según las vayamos viendo es bueno o podría ser aconsejable añadirles un poquito de sal en el agua para evitar ulceraciones, para evitar hongos, que son la mayoría de las veces la problemática que tienen estas tortugas. Más concretamente, la de caparazón blando china es más propensa a coger hongos y úlceras y problemas dérmicos, pero también son propensas las americanas. Y bueno, bicheros, para este vídeo poco más que deciros. Quiero pediros disculpas porque no tenía suficiente material grabado para el vídeo que al final ha salido, pero bueno, lo he ido doblando un poco las imágenes y espero que no os aburráis de ver a mi tortuguita. Para el próximo intentaré tener más tomas y poder grabar algo un poco más extenso y que podamos ver diferentes momentos de las tortugas. Yo digo, nadando es un espectáculo. Pero bueno, este vídeo me ha salido así, quería sacarlo ya, quería que lo vierais ya y ver vuestras opiniones y a ver qué os parecen este tipo de tortugas. Así que nada, bicheros, espero que os haya gustado y si es así, darle like, comentarlo, suscribiros y todas esas cositas que le alegran a uno el día. Un saludo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.